Me permito presentarles a las autoridades que nos acompañan en esta conferencia. La magíster Ana Lucía Arias, PhD, directora de la carrera. Docentes quienes conforman el consejo de carrera. Magíster Stalin Casares y magíster Eduardo Astudillo. Enseguida la magíster Ana Lucía Arias nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento al PhD Salvador Linares, un extraordinario investigador en el área de la didáctica de la matemática, quien el día de hoy, con su conferencia, dará pues fin a este ciclo de conferencias que hemos venido organizando con el objetivo fundamental de complementar la formación de nuestros estudiantes y también de contribuir a los docentes que se encuentran en ejercicio con algunos conceptos que ayuden pues a mejorar su práctica en el aula. Con esto agradecemos nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes quienes nos han venido siguiendo durante estas 4 semanas y agradecemos, insisto, la presencia extraordinaria de Salvador Linares, quien el día de hoy compartirá con nosotros sus conocimientos. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, magíster, por sus palabras. El día de hoy tengo el honor de presentarles al PhD Salvador Linares Ciscar, catedrático de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Alicante, España, y coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Formación Didáctica. Ha publicado artículos en revistas indexadas en el ámbito de la formación de profesores de matemática y ha participado en la gestión de la investigación como editor asociado de la revista Journal Mathematics Teacher Education en 2016 y como miembro del editorial board de diferentes revistas internacionales en el ámbito de la educación matemática. Ha participado en diferentes monografías internacionales en los años 2008, 2010 y 2014. Es cofundador de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe y miembro de los comités internacionales del Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe y el Comité Interamericano de Educación Matemática. El profesor Salvador Linares tiene una amplia experiencia en el tema que se va a tratar en esta conferencia. Es un honor tenerlo aquí presente, pues sus conocimientos y partidos serán de utilidad para la conferencia, para esta conferencia y para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Les recordamos que las preguntas las pueden formular durante la conferencia a través del chat. Al finalizar la exposición del tema, se dará un espacio para poder desarrollar las preguntas. En este momento, dejamos en uso de la palabra al expositor. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jonathan, por tus palabras de presentación. En primer lugar, así me gustaría agradecer a Ana Lucía Arias y a la Universidad Central de Ecuador, en Quito, la invitación para poder estar aquí con ustedes y, bueno, adaptarnos un poco a estas nuevas situaciones de las presentaciones online y espero que la conexión funcione bien, porque muchas veces la tecnología nos juega malas pasadas. Mi idea en estos... bueno, en esta tarde aquí en España, por la mañana en Ecuador, es compartir con ustedes una idea que impregna muchas de las decisiones que estamos tomando en los programas de formación de profesores y que determinan un pequeño cambio en la manera en que se estaba entendiendo el uso del conocimiento de las matemáticas y el conocimiento para enseñar matemáticas que se está generando por las investigaciones. Por lo tanto, en cierta medida yo iré moviéndome a través de 2 niveles. Estaré hablando del aprendizaje de los estudiantes de matemáticas, es decir, estudiantes de 10-12 años, de 12-16 años, de 16-18 años. Y por otra parte, estaré intentando realizar inferencias sobre cómo podemos entender nosotros los contextos de aprendizaje de los estudiantes para profesores en los programas de formación. En el título de la conferencia se ha colocado, es muy larga, normalmente se suelen buscar títulos más cortos, pero había que subrayar en cierta medida un aspecto importante, que viene dado por la palabra cómo.
el estudiante aprende. Es decir, la importancia de cómo nosotros comprendemos cómo el estudiante aprende los conceptos matemáticos cuando somos profesores. Es decir, por eso aparecía el término para el ejercicio profesional. La palabra cómo subraya un proceso, ¿vale? Y voy a intentar repetir esta idea a lo largo de esta charla varias veces, porque lo que voy a intentar es subrayar la idea de que el aprendizaje de los conceptos matemáticos en las escuelas y en los centros educativos es un proceso y que los profesores de matemáticas tienen que manejar estos procesos. Y los estudiantes para profesores de matemáticas tienen que aprender a manejar estos procesos. Eso va mucho más allá de identificar que la respuesta de un estudiante está bien o está mal. Va un poquito más allá de identificar los errores o las dificultades que tienen los estudiantes para cuando resuelven los problemas. Esa va a ser la idea un poco que va a articular todo mi charla de hoy. Voy a intentar poner algunos ejemplos y en función del tiempo pues nos alargaremos más o menos en estos ejemplos. Pero subrayo la idea de que los profesores de matemáticas o los estudiantes para profesores de matemáticas lo que van a hacer es manejar procesos y no solamente estados de lo que los estudiantes saben, lo que los estudiantes no conocen, y vamos a tener que centrar un poco la atención sobre cómo los estudiantes llegan a comprender y cómo van transitando, van progresando en la comprensión de los conceptos matemáticos. Bueno, esta es un poco la explicación de la palabra cómo en el título de la conferencia, la importancia para el ejercicio profesional de la comprensión que debe tener un profesor de matemáticas o un estudiante para profesor de matemáticas de cómo los estudiantes, los alumnos, aprenden los conceptos matemáticos. Lo que yo voy a contar está muy vinculado a la idea de la mirada profesional del profesor de matemáticas y cómo ésta se desarrolla en los programas de formación y cómo se va desarrollando a lo largo de la práctica profesional, del ejercicio profesional de los profesores. La idea es que los profesores de matemáticas y los estudiantes para profesor de matemáticas, cuando están en una situación de enseñanza de las matemáticas, tienen que ser capaces de interpretar lo que es, identificar los aspectos más relevantes de esa situación, poder interpretarlos, porque tienen que tomar decisiones de acción. Es decir, a diferencia de los investigadores, el profesor, trabajando con los estudiantes, tiene que ayudar a sus estudiantes a ir progresando en su comprensión de las matemáticas. Por lo tanto, la referencia que yo voy a utilizar para encuadrar las reflexiones de esta charla va a ser en que la práctica de enseñar matemáticas es una práctica profesional y que se apoya en la existencia de un conocimiento específico de la labor de enseñar matemáticas, que va a permitir al profesor entender lo que estamos viendo aquí. Hay un profesor, hay un estudiante y hay unos problemas de matemáticas que tienen que ser resueltos, pero se está ahí para algo. Se está ahí para aprender matemáticas, por lo tanto, para ir progresando. Y una de las ideas que me gustaría subrayar es que el progresar en el aprendizaje de las matemáticas tiene que ser una simbiosis entre las matemáticas que tienen que ser aprendidas, lo que aparece en el currículum, y las formas en que esas matemáticas se aprenden, que es la dimensión de la cognición, es decir, las características de cómo los estudiantes de matemáticas aprenden las matemáticas. ¿Qué tengo en una situación de enseñanza de las matemáticas? Es decir, cuando yo soy un profesor de matemáticas y tengo que realizar mi ejercicio profesional, y fijaros que aquí estoy utilizando la palabra profesional, lo que implica
no solamente la existencia de un conocimiento para manejar estas situaciones, sino también una forma de usar específica de ese conocimiento. Cuando me encuentro ante una situación, una profesora con unos estudiantes, un problema, tengo muchas cosas que tienen que ser consideradas y tienen que ser colocadas a diferentes niveles en función de los objetivos que en cada momento el profesor de matemáticas decida fijarse. ¿Vale? Tengo un profesor, tengo unos estudiantes, tengo un problema de matemáticas, la tarea, que vamos a llamar, tengo una interacción entre los estudiantes y el problema de matemáticas, entre el profesor y los estudiantes, entre los propios estudiantes, y tengo un contexto institucional, el aula está dentro de un colegio, el colegio está dentro de un sistema educativo, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que en cada momento el profesor va a tener que decidir dónde va a colocar el énfasis para poder tomar decisiones. La idea de mirar una situación de enseñanza-aprendizaje e identificar lo que es relevante para interpretar lo que se está dando allí y decidir lo que hacer, es un contexto en el que se pone de manifiesto el uso del conocimiento de didáctica de las matemáticas, es decir, el conocimiento generado por las investigaciones sobre cómo se enseña y cómo se aprende las matemáticas. Este planteamiento se apoya en la idea de que la didáctica de las matemáticas es un dominio científico y la investigación en didáctica de las matemáticas lo que nos permite es generar conocimiento sobre los fenómenos que elegimos o identificamos como que vale la pena intentar saber más. El conocimiento que genera la investigación en didáctica de las matemáticas es el que permite poseer unas referencias para identificar lo que puede ser relevante en la enseñanza de las matemáticas, ¿vale? Identificar lo que es relevante para poder interpretarlo, ¿vale? Y además ese conocimiento condiciona lo que se ve y cómo se ve. Es decir, yo siempre, cuando hablo de estas cosas, pongo el ejemplo de dos amigos con formaciones distintas, gustos distintos, que van a ver una película. Y cuando salen de la película intentan hablar de lo que les ha parecido y de lo que han considerado relevante de la película que han visto. Y posiblemente haya diferentes referencias, van a hablar de diferentes cosas y les va a permitir discutir sobre el mensaje de la película. Eso es lo que es el proceso que se genera cuando un profesor de matemáticas mira una situación de aula, su propia aula o la situación de enseñanza de otro compañero, si se ha grabado un vídeo y entonces se ha elegido un pedazo del vídeo para poder hablar. Esto significa identificar aspectos que son relevantes para unos y para otros, interpretar. Interpretar significa dotar de sentido, ¿no? Dotar de sentido desde el punto de vista de lo que se conoce. Y para eso es muy importante el conocimiento de didáctica de las matemáticas, el conocimiento de las matemáticas para enseñar, que es el que va a permitir generar esos procesos de interpretación, de dotar de significado a las cosas que se han identificado. ¿Por qué? Porque el profesor va a tener que tomar decisiones de acción. Voy a poner un ejemplo para que veáis a qué me estoy refiriendo, a ese papel que va a desempeñar el conocimiento de didáctica de las matemáticas a la hora de identificar lo que pueda ser relevante, interpretarlo y decidir qué hacer a continuación. Mira, fijaros, esto es dos problemas que se suelen colocar aquí en España con alumnos de 12, 16 años que tienen una estructura casi semejante, pero con algunas diferencias clave. Mirad el primer problema. Dice, Sofía y Sara están caminando por el campo. Empezaron al mismo tiempo, pero Sara es más rápida. Cuando Sofía ha caminado 20 metros, Sara, que es más rápida, ha caminado 50 metros. La pregunta es, si Sofía ha caminado
70 metros, ¿cuántos metros ha caminado Sara? Lo que tengo abajo es la respuesta de un estudiante, ¿vale? Un estudiante que lo que hace es leer el problema, ver las cantidades que me introduce el problema, ver las relaciones entre las cantidades y decidir qué hacer para responder a la pregunta ¿cuántos metros ha caminado Sara? ¿Vale? Lo que tengo aquí es que una multiplicación de 20 por 3 y luego una suma que da 70. Y luego aquí tengo una multiplicación, 50 por 3, da 150, le suma 25, da 175. Lo que yo, profesor de matemáticas, tengo que ver, debería ver en este tipo de situación, son las características de este problema y las características de esta respuesta por parte del estudiante. Es decir, en cierta medida, lo que parece ser que ha contestado este estudiante ha sido que el 70 está formado por 20, por 20, por 20 y la mitad de 20. Por cada 20 metros que ha caminado Sofía, Sara ha caminado 50. Pues entonces necesita 50, 50, 50 y la mitad de 50 para saber los metros que ha caminado Sara. ¿Vale? Para dar esta interpretación de esta respuesta de este problema, yo voy a tener que fijarme en dos cosas. Por una parte, las características del problema, es decir, lo matemático, y por otra parte, qué relación existe entre lo que son las variables, las características del problema y la respuesta que ha generado el estudiante, es decir, lo cognitivo, es decir, la forma de aprendizaje del estudiante. Miramos el segundo problema. Juan y Carolina conducen un coche alrededor de un circuito. Conducen a la misma velocidad, pero Juan empezó más tarde. Es decir, que cuando Juan ha dado 20 vueltas, Carolina ha dado 60. La pregunta es, si Juan ha dado 100 vueltas, ¿cuántas vueltas ha dado Carolina? Exactamente igual. Miramos el problema, miramos las cantidades, las relaciones entre las cantidades, intentamos identificar el modelo matemático que está detrás de esta situación y luego miramos la respuesta de los estudiantes. ¿Vale? Y a este estudiante lo que hace es, lo que hay aquí es una especie de forma de representar las cantidades que hay en el problema que reflejan lo que en España llamamos el algoritmo de la regla de 3. Lo que está haciendo este alumno es, si a 20 le corresponden 60, a 100 le corresponderán X, lo que hace básicamente es mirar la fracción 20 partido por 100 igual a 60 partido por una incógnita y para responder a esta incógnita lo que hace es multiplicar 100 por 60 y luego dividir por 20, que esto es la aritmética de las fracciones. ¿Vale? Bien, lo que quiero que nos fijemos aquí es en los dos problemas y en los dos tipos de respuesta, porque lo que vamos a hablar es la relación entre lo matemático y lo cognitivo desde el punto de vista de la interpretación que puede hacer un profesor de este tipo de situaciones. Lo que tengo aquí es una especie de esquema de cómo parece ser que estaba pensando el estudiante para responder al primer problema y cómo estaba respondiendo el segundo estudiante al segundo problema. Y ver la coherencia que pueda existir entre la estructura, entre las relaciones entre las cantidades del problema y las operaciones aritméticas que evidencian una manera de pensar del estudiante. Por ejemplo, aquí, Sofía, cada 20 son 50, cada 20 son 50, cada 20 son 50, cada 20 son 50, la mitad 10, 25. Y por lo tanto, para llegar a 70, que es lo que tengo, 20, 40, 60 y 10, 70, son 3 veces 20 y la mitad de lo que tenía. Y lo que vemos con estas operaciones es que este estudiante sí se ha dado cuenta de esa relación multiplicativa que hay entre el 20 y el 50. Aquí hay 3 50 y la mitad de un 50, que es 25, que se corresponde con cada uno de los 20. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado con el segundo estudiante y el segundo problema?
Pues que la estructura de las cantidades es que cuando Juan tenía 20, Carolina tenía 60 metros recorridos. Y luego, como van a la misma velocidad, cada 20 de Juan son 20 de Carolina, cada 20 de Juan son 20 de Carolina. Esto de aquí no se corresponde a estas operaciones, aritméticas. Por lo tanto, la idea es, si estos son evidencias de la práctica, ¿qué tipo de qué aspectos voy a identificar como relevantes? ¿Cómo los voy a interpretar desde el punto de vista de mi trabajo como profesor de matemáticas? Lo que tengo en el primer problema era una estructura proporcional, en que aparecen las razones funcionales, aparecen las razones escalares. Las razones funcionales lo que hacen es relacionarme cantidades de diferentes magnitudes. Y las razones escalares relacionan cantidades de la misma magnitud. Y este modelo matemático pone de manifiesto algunas cosas, es decir, la razón funcional es constante, las razones escalares se mantienen, hay un proceso constructivo que permite justificar la manera en que el primer estudiante ha relacionado el 20 con el 50. ¿Vale? Y entonces, lo que mostramos aquí es los modelos matemáticos que hay detrás de cada una de estas situaciones. ¿Vale? Mientras el primer contexto es un contexto de situación proporcional, el siguiente contexto es una situación aditiva, de tal manera que nosotros usamos esta expresión matemática, f de x igual a x más b, con b distinto de 0, para mostrar esa relación de que aquí se llama siempre a la misma velocidad, pero uno empezó antes, empezó más tarde. Bueno, pues aquí, este es el modelo matemático que está vinculado a estas situaciones. Y esto es lo que el profesor de matemáticas tiene que pensar, qué es lo que el estudiante tiene que hacer para llegar a comprender estos modelos matemáticos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para llegar a comprender estos modelos matemáticos? Implica desempaquetar las matemáticas que definen el problema, ¿vale? La tarea, eso es lo matemático. Y tener en cuenta los elementos matemáticos del problema que intervienen en la respuesta del alumno o los elementos matemáticos que no intervienen en la respuesta del alumno. Eso es lo cognitivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí en estos momentos? Que el foco de la mirada profesional del profesor de matemáticas sobre el aprendizaje de los estudiantes debería ir más allá de identificar errores y dificultades de los estudiantes para intentar identificar evidencias e interpretarlas desde la perspectiva de los procesos de construcción del conocimiento matemático. Es decir, si nosotros consideramos que el desarrollo del razonamiento proporcional, en el ejemplo del que estamos hablando ahora, no es un blanco o negro, un todo o nada, sino que los estudiantes van por fases y van aprendiendo y van integrando y construyendo las estructuras matemáticas que les permiten llegar a comprender una estructura de proporcionalidad. El foco de atención del profesor de matemáticas debería estar vinculado a las trayectorias que van a seguir los estudiantes en el desarrollo de, en este caso, del razonamiento proporcional, de este proceso. ¿Vale? Entonces, la idea no es que el segundo estudiante tiene dificultades y ha cometido errores, sino qué información nos dice eso, teniendo en cuenta cuál es la trayectoria o la progresión en la comprensión del razonamiento proporcional. De lo que se está colocando aquí encima de la mesa es la idea de los modelos de progresión en la construcción del conocimiento matemático, como un elemento a tener en cuenta por el profesor
a la hora de identificar e interpretar lo que sucede en las aulas de matemáticas. En este caso particular, ¿vale?, los elementos matemáticos a tener en cuenta para relacionar lo matemático con lo cognitivo es, pues, la necesidad de que los estudiantes puedan diferenciar entre situaciones lineales y no lineales. Lo que teníamos en los dos ejemplos que os he colocado, una situación es lineal, la otra es no lineal, es proporcional, la otra no es proporcional. Y luego que en las situaciones proporcionales, pues hay dos características importantes. Bueno, que las razones escalares, que es lo que decía, las relaciones entre las magnitudes, cantidades de la misma magnitud, se mantienen entre los elementos que se corresponden, que matemáticamente nosotros lo escribimos de esta forma: A partido por B es igual a F de A partido por F de B. Que la constancia de la razón funcional, es decir, que la relación entre A y su imagen siempre es una constante, que es lo que llamamos constante de proporcionalidad, y eso tiene que ser comprendido de una determinada manera por los estudiantes. Y luego el carácter constructivo de las relaciones multiplicativas entre dos magnitudes, que este tipo de expresión es la que encajaba un poco con la respuesta que nos había dado el alumno, ¿vale? El alumno en el primer caso. Bien. Si esto es lo matemático, ¿vale?, ¿qué es lo que me ha dicho la investigación en didáctica de las matemáticas sobre la manera en que los estudiantes aprenden o dotan de sentido a estos diferentes elementos matemáticos y relacionan los significados de estos elementos matemáticos? Aquí lo que se está introduciendo ya es que en la dimensión de lo cognitivo empieza a tener presencia la idea de posibles trayectorias del desarrollo del razonamiento proporcional a los estudiantes. Es decir, por qué etapas van pasando los estudiantes para el desarrollo del razonamiento proporcional. Lo que sabemos en didáctica de las matemáticas, en este caso en particular, es que hemos sido capaces de identificar algunos perfiles de estudiantes que muestran rasgos de esta trayectoria. Voy a llamar trayectoria de aprendizaje, también se puede llamar modelos de progresión, pero que lo que se pone de manifiesto es la necesidad de fijarnos en las fases por las cuales va pasando las formas de comprender de los estudiantes. Más que decir que un estudiante no comprende esto, un estudiante ha cometido este error, un estudiante tiene dificultades en esto, que es relevante, pero que el foco de atención sería trasladarlo un poco hacia la idea de las transiciones. Es decir, el profesor tiene que manejar transiciones, cómo ayudar a los estudiantes a ir de un nivel de desarrollo a otro nivel de desarrollo. Bueno, en el caso de la trayectoria de desarrollo del razonamiento proporcional, hemos encontrado varios perfiles. Por ejemplo, el perfil aditivo son estudiantes que utilizan relaciones aditivas entre las cantidades en todos los problemas, sean proporcionales o no sean proporcionales. Es decir, ellos utilizan relaciones de adición para manejar las cantidades que les da la situación. Pero también nos hemos encontrado aquellos estudiantes que llamamos como que tienen un perfil proporcional, que es que independientemente de que si la situación es proporcional o no proporcional, los estudiantes siempre consideran que las relaciones son multiplicativas y utilizan aproximaciones proporcionales, que es el caso del segundo estudiante que yo os he colocado, ¿vale? La situación no era proporcional, pero el estudiante lo que ha interpretado es que esa es una situación proporcional y, por tanto, aplica relaciones multiplicativas entre las cantidades y mostrando que, en cierta medida, hay un déficit en la comprensión de las relaciones entre las cantidades, que eso es lo que nos da la idea de la trayectoria, que no es el error que tiene el alumno en ese momento, sino de dónde viene y hacia dónde va. Luego, hay otro tipo de estudiantes que llamamos el perfil donde influye el tipo de relación multiplicativa. Es decir, los estudiantes que responden de una manera o de otra, utilizando relaciones multiplicativas o aditivas, en función de si la relación multiplicativa entre las cantidades es entera o no entera. Por ejemplo, en el segundo caso, en la situación no proporcional,
La relación entre el 20 y el 60 es una relación entera, pero la relación entre el 20 y el 100 también. Eran relaciones enteras cuando mirábamos las cantidades de la misma magnitud o cantidades de magnitudes distintas. Sin embargo, en la situación proporcional, las relaciones, o que vamos a llamar razones funcionales, eran no enteras, es decir, una no era múltiplo de la otra, y las razones escalares tampoco eran enteras, es decir, tampoco una era múltiplo de la otra. Todo esto son variables que influyen en determinar en qué momento se van a encontrar los estudiantes, porque va a haber estudiantes que ante un determinado problema van a responder correctamente a las situaciones de proporcionalidad, pero van a usar relaciones de proporcionalidad en situaciones no proporcionales. Entonces, la sensación que vamos a tener es extraña, porque parece ser que sí comprenden las situaciones de proporcionalidad porque responden bien a determinados problemas de proporcionalidad, pero luego a otros problemas que no son de proporcionalidad los responden mal, ¿vale? Esta gestión que tiene que hacer el profesor de este tipo de situaciones, un instrumento conceptual que ayuda a manejarla es la idea de la trayectoria de aprendizaje, de desarrollo, modelos de progresiones en la forma en que los estudiantes aprenden. Es decir, subrayamos la palabra cómo, en centrar nuestra atención en cómo aprenden, y entonces se nos pone de manifiesto la idea de que los estudiantes, una de las variables que va a influir en las características de los diferentes niveles de desarrollo, en este caso del ejemplo que estoy usando es de razonamiento proporcional, va a estar en función de si las razones escalares y las razones funcionales de la situación son enteras o no enteras. Y previo a eso va a estar la necesidad de identificar cuándo una situación es proporcional de cuándo una situación es no proporcional. Por lo tanto, las investigaciones nos están dando datos, información sobre los posibles niveles por los cuales los estudiantes van progresando en el desarrollo o en la conceptualización de los conceptos matemáticos. Evidentemente, que ese centrarme en cómo, que son las transiciones de una forma de comprender a otra forma de comprender, se apoya en lo que conocen los estudiantes o en lo que deberían conocer. Y por lo tanto, aquí se vuelve a mezclar, a relacionar, a hacer una síntesis, lo matemático con lo cognitivo. Pero lo que quiero subrayar con esta diapositiva es la necesidad de no fijarnos solo en lo que conocen los estudiantes y en lo que deberían conocer, sino en qué es lo que hay que hacer para apoyar la transición o la progresión de los estudiantes. En didáctica de las matemáticas, desde hace unos cuantos años, se ha introducido la idea de trayectoria hipotética de aprendizaje, que es una especie de síntesis de la información de cómo los estudiantes aprenden los conceptos matemáticos específicos, y aquí lo que estamos intentando subrayar es considerarla como un instrumento conceptual para el profesor para identificar lo que es relevante en su aula, interpretarlo y tomar decisiones de acción. Es decir, la información que se pueda dar sobre una trayectoria hipotética del desarrollo del razonamiento proporcional, un instrumento conceptual para que el profesor pueda identificar lo que es relevante en estos dos ejemplos que he colocado, de manera que puede identificar lo que es relevante en los problemas, lo que es relevante en la respuesta de los estudiantes y lo que es relevante en la relación entre la respuesta del estudiante y las características del problema. Por eso, en algunos sitios hemos hablado de utilizar la noción de trayectoria hipotética de aprendizaje como un instrumento conceptual para el profesor. La idea, Martin Simon, de la Universidad de Nueva York, escribió una entrada en la Enciclopedia de la Educación Matemática, editada por Steve Lehrman de hace unos cuantos años, hay una versión del año 2019, que subrayaba que la trayectoria hipotética de aprendizaje
que es el instrumento conceptual que nos va a permitir a los profesores poder poner en funcionamiento aspectos de la mirada profesional, que hemos llamado identificar lo relevante, interpretarlo y dotarlo de sentido para tomar decisiones de acción, decía que estaba formado por 3 componentes. Un objetivo de aprendizaje, que puede estar definido muy vinculado a una lección de 2 días, de 1 día, que puede estar vinculado a una secuencia de lecciones, que puede estar vinculado a un trimestre, que puede estar vinculado a un año entero, ¿vale? De manera que la idea del instrumento conceptual es el uso de la información generada por las investigaciones en didáctica de las matemáticas para poder manejar las situaciones de enseñanza-aprendizaje que un profesor de matemáticas se tiene que manejar. Una vez definido el objetivo de aprendizaje, un conjunto de tareas, en este caso de problemas, es decir, cuáles son los problemas que van a permitir progresar a los estudiantes en el desarrollo de la conceptualización matemática. Y lo que es muy relevante en este caso es un proceso de aprendizaje conjeturado, es decir, un modelo de progresión de la conceptualización matemática. Y esa es la información que nos ha dado las investigaciones en didáctica de las matemáticas sobre cómo los estudiantes aprenden. Es decir, información que nos permite a nosotros sintetizar rasgos característicos de cómo los estudiantes aprenden, que constituyen niveles de progresión y que pueden ser usados por el profesor de matemáticas para entender las situaciones de enseñanza-aprendizaje de su aula. Y si me traslado al caso de los estudiantes para profesor de matemáticas, se genera toda una casuística sobre cómo los estudiantes para profesor de matemáticas aprenden a usar estas trayectorias hipotéticas de aprendizaje para interpretar situaciones de enseñanza de las matemáticas. Entonces, desde el punto de vista, lo que estamos condensando es que como un instrumento conceptual para el profesor de matemáticas, usamos la idea de trayectoria hipotética de aprendizaje formada por 3 ideas. El objetivo de aprendizaje, en el ejemplo que yo os he colocado, sería el desarrollo del razonamiento proporcional y estará definido en función de si es para una lección, para una secuencia de lecciones, para un determinado nivel en función de la edad de los niños, para un curso entero. Una serie de tareas, de problemas de matemáticas variando las variables que están determinadas por las características de cómo los estudiantes aprenden, en este caso, cómo los estudiantes desarrollan la idea de razonamiento proporcional. En este caso, sabemos que hay que tener en cuenta que las relaciones multiplicativas entre las cantidades, sean enteras o no enteras, tanto las razones escalares o las razones funcionales, que hay un primer momento en que hay que identificar, tienen que discriminar entre las situaciones proporcionales de las no proporcionales, que nos vamos a encontrar con perfiles proporcionales, es decir, estudiantes que estén ante la situación que estén, siempre van a utilizar aproximaciones proporcionales y por lo tanto van a tener niveles de éxito altos en los problemas de proporcionalidad, pero van a tener niveles muy bajos de éxito en los problemas no proporcionales, o al revés, es decir, estudiantes que en la situación no proporcional utilizan siempre aproximaciones no proporcionales y entonces van a tener aproximaciones no adecuadas a las situaciones proporcionales, pero situaciones adecuadas a las situaciones no proporcionales. Estas características son las que configuran en cierta medida la progresión en la comprensión de los estudiantes y, por lo tanto, es el instrumento conceptual, es decir, esa información es la que forma parte como un instrumento conceptual para que el profesor de matemáticas pueda interpretar bien las situaciones de aprendizaje. En cierta medida, esta diapositiva es una especie de resumen de lo que estaba diciendo, que la idea de trayectoria de aprendizaje, ¿vale?, es uno de los conceptos matemáticos. Lo que intenta caracterizar son el desarrollo progresivo de la conceptualización matemática de los estudiantes, es decir, es un modelo de progresión
de cómo los estudiantes van aprendiendo. Y lo que es importante es que se reconoce grados de comprensión matemática. Y se intenta superar un poco la dicotomía de que la respuesta de los estudiantes es correcta o incorrecta, sino si somos capaces de las evidencias que obtenemos de nuestra clase, integrarlas en los esquemas de los modelos de progresión de la comprensión, podemos interpretar la respuesta de los estudiantes de otra manera y posiblemente estaremos en mejores condiciones de ayudarles a progresar. El foco en esta perspectiva es sobre las transiciones, sobre las progresiones. Por lo tanto, necesitamos definir en estos modelos de progresión, necesitamos definir niveles de manera que nos permita al profesor saber de dónde proceden los estudiantes y dónde queremos que vayan, más allá de lo que nos organice el currículum, que simplemente determina qué matemáticas tienen que ser aprendidas y no cómo deben ser aprendidas. Una forma de manejar esto, ya me voy al caso de tener que pensar en cómo puedo ayudar a un estudiante para profesor de matemáticas a desarrollar esta competencia de mirar con sentido las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, es decir, a usar la idea de trayectoria de aprendizaje como un instrumento conceptual para identificar lo que pueda ser relevante, dotarlo de sentido, es decir, interpretarlo y poder justificar de manera adecuada las decisiones de acción, es decir, lo que tengo que hacer a continuación para ayudar a este estudiante a que siga aprendiendo matemáticas. Lo que estamos intentando ver es que los estudiantes para profesor tienen que empezar a fijarse en las respuestas de un estudiante a varios problemas. En este caso en particular es el que nos va a permitir ver que ante una situación proporcional, un estudiante que hemos denominado perfil proporcional lo va a resolver bien, pero si le ponemos un problema que no es proporcional, el alumno va a seguir utilizando aproximaciones proporcionales, con lo cual nos va a dar información que solamente viendo la respuesta de un estudiante a un problema podía ser equivocada o les podían faltar detalles, ¿vale? El segundo escalón es la respuesta de varios estudiantes a varios problemas, es decir, tenemos varios estudiantes, tenemos varios problemas y nos dan un retrato. Esto normalmente es lo que suele pasar en una clase, ¿no? En la clase tengo varios problemas, tengo varios estudiantes y lo que tengo delante es un bagaje grande de posibles respuestas. Que si intentamos ir más allá del grupo de estudiantes que han contestado bien, si tengo 10 problemas, más de 5 bien, del resto de estudiantes que no han resuelto la mayoría de los problemas bien, es decir, esas dicotomías de correcto o incorrecto, nos permiten identificar las características en la comprensión de los estudiantes. Es decir, que posiblemente, en este caso, nos obliga a tener que separar aquellos problemas que pueden ser proporcionales de los no proporcionales y ver el comportamiento de los estudiantes en cada uno de los casos. Para intentar subrayar un poquito el hecho de qué son las trayectorias hipotéticas de aprendizaje como un instrumento conceptual que le permite al profesor focalizar su atención sobre las transiciones, las progresiones, es decir, cómo un estudiante pasa de una comprensión a la siguiente, según está definido. Voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? No me voy a detener, pero solamente voy a mostrar gráficamente el aspecto que toma la idea de la progresión, ¿vale? De la trayectoria de aprendizaje. Dentro de la trayectoria de aprendizaje había 3 cosas: el objetivo, las tareas y el modelo de progresión. Aquí me voy a centrar en el modelo de progresión y os pondré algunos ejemplos de actividades que permiten poner de manifiesto características de estos niveles de progresión. Voy a colocar 2 ejemplos, el de concepto de derivada y el de límite de una función, porque parte de esta trayectoria de aprendizaje se complementó con el trabajo de Ana Lucía Arias, que hizo aquí en Alicante con nosotros y que formó parte de su investigación sobre cómo comprendían los estudiantes el concepto de función. Vale.
rápidamente, ¿vale? Para que veáis un poco. Si estoy hablando del concepto de derivada, lo que se ha hecho ha sido sintetizar las investigaciones, los resultados de las investigaciones sobre cómo parece ser que los estudiantes de 16, 18 años comprendían el concepto de derivada, y eso nos ha permitido a nosotros elaborar un modelo de progresión, ¿vale? Y eso hay que decirlo que es un constructo del formador de profesores, en este caso, o del investigador, apoyado en los resultados de las investigaciones. Es decir, esto es lo que se supone se va a convertir poco a poco en ese conocimiento que forma parte del hecho de ser profesor de matemáticas en las edades de 16, 18 años, ¿vale? Pero lo que es importante aquí es darnos cuenta de cómo van procediéndose las cosas. Los resultados de las investigaciones sobre cómo los estudiantes comprenden el concepto de derivada, fue un trabajo realizado por nuestra compañera Gloria Sánchez Matamoro en la Universidad de Sevilla, se sintetizan para dar forma a niveles de progresión de la comprensión del concepto de derivada de una función en un punto, que tiene en cuenta los modos de representación, la idea de aproximación numérica, ¿ves?, el modo gráfico, la existencia e igualdad de límites laterales. Es decir, hay toda una serie de características que nos permiten nosotros mostrar cómo los estudiantes van progresando en la construcción del concepto de derivada. Esta información procede de, por ejemplo, problemas de este estilo, donde hay aproximaciones numéricas más allá de las representaciones gráficas que permiten saber cuál es la característica de la comprensión del concepto de derivada que tienen los estudiantes. Fijaros que aquí he empezado por el final, os he mostrado la síntesis de lo que se convertiría en el instrumento conceptual por parte del profesor. En un programa de formación, esto podría ser el contenido del programa que tiene que ser usado por los tiene que ser aprendido a usar por los estudiantes para el profesor para interpretar las respuestas de los estudiantes a este problema. Aquí tengo un problema, pero eso es acordaros que os había señalado que es un estudiante, varios problemas, varios estudiantes, varios problemas, y con eso intento identificar lo que es relevante y caracterizar los perfiles de estudiantes que tengo en función del modelo de progresión de la trayectoria de aprendizaje hipotética. Nuestra preocupación como formadores de profesores en estos momentos, tanto en formación inicial como en formación continua, es comprender bien o intentar comprender mejor cómo los estudiantes para profesores de matemáticas o cómo los profesores en ejercicio, si estamos hablando de formación continua, reconocen diferentes grados de comprensión del tópico matemático que sea. Yo os he puesto el ejemplo del razonamiento proporcional y luego sucintamente algunos detalles de lo que significa un modelo de progresión, niveles de progresión del concepto de derivada en los estudiantes. Esto lo que justifica es la introducción de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje en los programas de formación como contenido del programa a ser aprendido. Pero, repito, esto es síntesis de los resultados de las investigaciones y, por tanto, es una construcción que ha realizado el formador de profesor en su rol como diseñador o síntesis de las investigaciones previas cuando el formador de profesores desempeña el rol de investigador. Traslado un poquito la atención para ir terminando un poco al hecho de lo que significa cómo un estudiante para profesor o un profesor en ejercicio puede estar aprendiendo a usar los niveles de progresión de cómo los estudiantes aprenden como un instrumento conceptual, como parte de la trayectoria de aprendizaje. Repito que está el modelo, está la serie de actividades, de tareas, de los problemas y un objetivo que está definido en función del nivel curricular en que se encuentran los estudiantes. La idea, ¿cuál es? Que
El desarrollo de un discurso profesional, es decir, la forma de hablar del estudiante para profesor o del profesor en ejercicio sobre las situaciones de enseñanza-aprendizaje, se vincula al papel desempeñado por la información teórica desde la didáctica de las matemáticas, entendida como un referente. ¿Eso qué significa? Esa información teórica desde la didáctica de las matemáticas. Pues la idea de una trayectoria hipotética de aprendizaje y dentro de ese constructo la idea de niveles de progresión de la conceptualización de los tópicos matemáticos. Ese es el primer aspecto relevante, ¿vale? El desarrollo de un discurso, la manera de hablar de los estudiantes para profesor cuando identifican lo relevante, cuando interpretan la situación de aprendizaje o cuando justifican sus tomas de acción. Es decir, yo soy el profesor de un grupo de estudiantes y yo tengo que trabajar mañana con ellos, yo tengo que proponer unas actividades. ¿Cómo justifico yo las actividades que propongo? En función de la interpretación que he hecho, de la manera en que han resuelto los problemas anteriores, teniendo en cuenta los niveles de progresión, ¿vale? Este es un poco ¿Qué es lo que sabemos? Pues que cuando se está aprendiendo a instrumentalizar la información del modelo de niveles de progresión de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes para profesores o de los profesores en ejercicio, la importancia que tiene compartir las interpretaciones, ¿vale? Y la manera en que cada uno de los estudiantes para profesores puede dotar de significado a los diferentes aspectos de la práctica de enseñar matemáticas, la información teórica que se está utilizando y a la propia experiencia personal que emerge al intentar clarificar las propias posiciones. Es decir, cuando alguien, ante los ejemplos de los problemas de razonamiento proporcional que os había colocado antes, identifica como relevante algunos aspectos y los interpreta, se puede encontrar y los comparte con otros, se puede encontrar con algún compañero, otro estudiante para profesor, que le pueda decir que yo no entiendo bien lo que me estás diciendo, yo discrepo. Y entonces la capacidad de relacionar el uso de la información teórica con las evidencias prácticas, es decir, las características del problema, las formas en que los estudiantes están contestando, nos está dando una estructura de lo que llamamos un argumento práctico profesional, que es lo que va a caracterizar el discurso del profesor de matemáticas. Bueno, algunos de los resultados de las investigaciones sobre cómo los estudiantes para profesores empiezan a instrumentalizar estos niveles de progresión. En el caso de la derivada, lo podéis encontrar aquí, en este artículo, que fue publicado el año pasado, en el 2019, con la compañera Gloria Sánchez Matamoros de la Universidad de Sevilla y Zeneida Fernández de la Universidad de Alicante. Si alguien está interesado en ver cómo entendemos la forma en que caracterizamos, la manera en que los estudiantes para profesores aprenden a usar los niveles de progresión, en el caso de la derivada, para interpretar la respuesta de los estudiantes, pues que me lo pida y yo se lo puedo mandar sin problema. Bueno, voy a terminar rápidamente con otro ejemplo, además porque está muy vinculado al trabajo que se ha hecho en la Universidad Central de Quito por Ana Lucía Arias, que es sobre el límite de una función en un punto por alumnos de 16-18 años. Lo que yo quiero subrayar aquí es otra vez lo mismo, es decir, los niveles de progresión es un constructo que ha realizado el investigador o que realiza el formador de profesores, sintetizando la información de varias investigaciones, ¿vale? Sobre la forma en que los estudiantes aprenden o comprenden los tópicos matemáticos. Bueno, en el caso del límite, encontramos, tanto en el trabajo inicial de Joan Pons como de Ana Lucía Arias, que lo que me permitía definir esos niveles de progresión de cómo los estudiantes comprenden el concepto de función, era a través de la coordinación de las aproximaciones laterales en el dominio y en el rango
y los diferentes modos de representación. Bueno, la relación entre estos aspectos, es decir, si las aproximaciones laterales coincidían o no coincidían en el dominio y en el rango y cómo se entrecruzaban con los diferentes modos de representación, nos daba algo así como una trayectoria de aprendizaje o niveles de progresión vinculado a la comprensión del concepto de límite de una función. Bueno, como siempre, ¿vale? Esto está vinculado a tareas, a unos determinados tipos de tareas que ponen de manifiesto estas características, es decir, lo matemático, y lo que se intenta vincular es lo matemático y lo cognitivo al hablar de los niveles de progresión. Para ir terminando, este serían ejemplos que utilizamos con representaciones gráficas, aproximación numérica, aproximación algebraica, con aproximaciones laterales coincidentes en el dominio o en el rango o no coincidentes. Es decir, lo que en el ejemplo de razonamiento proporcional yo hablaba de razones escalares y funcionales enteras o no enteras y situaciones proporcionales y no proporcionales, que son las variables de las tareas, aquí estarían formadas por los diferentes sistemas de representación, la coordinación de las aproximaciones laterales coincidentes o no coincidentes y que van a configurar toda una amalgama que van a determinar los niveles de desarrollo de los estudiantes para profesor. Aquí lo que tenemos es los elementos matemáticos, exactamente igual como teníamos los elementos matemáticos, porque estamos hablando de matemática, y lo que tengo son las respuestas de estudiantes a estos problemas que son presentados a los estudiantes para profesores de matemáticas para que aprendan a utilizar los niveles de progresión para interpretar este tipo de respuestas. Interpretar estas respuestas desde el punto de vista de identificar lo que pueda ser relevante en el problema, modos de representación, coordinación de las aproximaciones laterales coincidentes o no coincidentes, y en las respuestas de los estudiantes, que es lo cognitivo. Aquí no se ve muy bien porque se ha escaneado mal, pero son respuestas de estudiantes que son lo que tienen que manejar los estudiantes para profesor, para movilizar la información que les damos a través de los niveles de progresión en una trayectoria de aprendizaje. Vale. Y aquí eso es el otro problema del modo gráfico y respuestas de los estudiantes que tienen que ser interpretadas por los estudiantes para profesor. Bueno, exactamente igual como antes, nosotros como grupo de investigación estamos preocupados en comprender mejor cómo nuestros estudiantes, los estudiantes para profesores de matemáticas, aprenden a usar esta información que nosotros le damos a través de los niveles de progresión integrados en una trayectoria de aprendizaje para interpretar, identificar lo relevante, interpretar lo relevante en una situación de enseñanza-aprendizaje y justificar la toma de decisiones. Bueno, para ir terminando, intento un poco resumir lo que he estado contando hasta ahora, ¿vale? He intentado responder a la pregunta ¿por qué es importante para el ejercicio profesional, es decir, para la práctica de enseñar matemáticas, comprender cómo los estudiantes aprenden los conceptos matemáticos? Para poder contestar esta pregunta, he introducido la noción de trayectoria de aprendizaje y algunos aspectos de lo que significa aprender a usar esa información de una trayectoria de aprendizaje para identificar lo relevante en una situación, interpretarlo y tomar decisiones de acción. ¿Por qué? Porque ahí he intentado mostrar cómo está integrado, como una simbiosis, lo matemático y lo cognitivo. Es decir, la manera en que las matemáticas son aprendidas por los estudiantes, usadas por los profesores de matemáticas para tomar las mejores decisiones en sus situaciones de enseñanza. Es decir, la idea es que es importante porque los profesores de matemáticas deben gestionar la relación entre lo matemático y lo cognitivo, que es la que se pone de manifiesto en las trayectorias de aprendizaje, que se pone de manifiesto en la manera en la que los estudiantes llegan a comprender los conceptos y procesos matemáticos. Fijaros que hablábamos de las matemáticas en el problema, de las matemáticas, cómo aparecen las respuestas de los estudiantes para introducir la idea de lo cognitivo, que eran los niveles de progresión.
la forma en que intentamos comprender cómo los estudiantes para profesor de matemática, es decir, o un profesor de matemática, gestiona esta relación entre lo matemático y lo cognitivo, nos está permitiendo determinar grados de desarrollo de la competencia docente, mirar las situaciones de enseñanza-aprendizaje de manera profesional. Es decir, que exactamente igual como los conceptos matemáticos, el desarrollo de una competencia docente, como es la capacidad de dotar de sentido a lo que sucede en las aulas de matemática, también se desarrolla paulatinamente. Y por eso hablamos de grados de desarrollo cuando los profesores están relacionando lo matemático y lo cognitivo. A la hora de interpretar, identificar e interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes y para tomar decisiones de acción, para decir qué es a dónde quiero llevar a mis estudiantes a continuación. Para terminar, simplemente subrayar la idea central de lo que he intentado comunicaros, que es que el foco de atención del ejercicio profesional de los profesores debería ser la transición de los estudiantes en los modelos de progresión de los conceptos y procesos matemáticos, y no solamente qué comprenden, sino cómo puedo ayudarles a pasar de un nivel de progresión al siguiente, ¿vale? Luego nosotros tenemos, como formadores de profesores, nos preguntamos ¿y cómo nosotros podemos ayudar a los que quieren ser profesores o a los profesores en ejercicio a centrar su atención sobre las transiciones de la comprensión de los estudiantes? Pues eso realmente lo que ha generado son desafíos para los formadores de profesores, que ha generado agendas de investigación. Es decir, estamos preguntándonos cómo los estudiantes para profesores aprenden a usar esa información que nosotros la empaquetamos en trayectorias de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, tareas, un conjunto de tareas específicas y niveles de progresión en la conceptualización matemática. ¿Vale? Nos preguntamos, y entonces eso, intentar comprender mejor cómo aprenden o cómo desarrollan esa competencia, genera desafíos, ¿vale? Como a nosotros como formadores de profesores, en el papel de diseñadores de entornos de aprendizaje, es decir, cómo diseñamos nuestros entornos de aprendizaje, ¿vale? En los programas de formación, para desarrollar esta competencia. Y en nuestro papel como investigadores, cuando intentamos comprender cómo los estudiantes para profesor aprenden a interpretar las situaciones de enseñanza-aprendizaje de la matemática y a justificar sus decisiones para la acción. Es decir, es una agenda de investigación centrada no solamente en el diseño de entornos de aprendizaje en los programas de formación, sino también sobre cómo nosotros caracterizamos el desarrollo de la competencia en los programas de formación. Bueno, con esto yo termino. Espero que haya sido claro. Algunos de los ejemplos los he pasado rápidamente, pero solamente quería quedarme con ideas clave y aquellos que estén interesados puedan profundizar un poquito más, y si queréis algún tipo de trabajo me escribís. Tenéis mi correo aquí. Si necesitáis algún documento o algo, yo os puedo mandar lo que yo esté en mis manos. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos al expositor por su magnífica ponencia. En este momento, damos paso a algunas preguntas planteadas por los asistentes. Nuestra compañera Natalie dará lectura de las mismas. Sí, listo. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenos días a nuestro expositor. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta es la siguiente, que dice: Dubinsky y sus colaboradores establecieron la teoría APOE, justamente para analizar cómo los estudiantes comprenden un concepto matemático, generando así una descomposición genética, la misma que no es única, ya que depende tanto de los estudiantes como docentes. Dicho esto, si una descomposición genética que fue realizada para un concepto matemático en particular podría ser aplicada para otro concepto, su respuesta, por favor. Sí, la idea de los niveles de progresión, es decir, en términos de la POE, serían la descomposición genética, ¿vale? Porque utilizan un lenguaje vinculado a los procesos cognitivos y a los esquemas de construcción del conocimiento. Eso se hace por niveles de concreción.
Es decir, hay unas características de los niveles que la investigación nos ha dicho que es posible identificarlos en diferentes contextos, ¿vale? Y luego, según nosotros vamos concretando esos niveles, va a haber aspectos particulares. Por eso mi insistencia antes en decir que está vinculado a una secuencia de tareas específicas, pues va a estar muy vinculado al contexto particular, ¿vale? Pero la relevancia que pueda tener la idea de niveles de progresión con el lenguaje que queramos utilizarlo, con el lenguaje APOES, era la descomposición genética del concepto y las tareas que lo han generado, pues el tener en cuenta eso, ¿vale? Desde el punto de vista de características generales que la investigación ha mostrado que se está dando independientemente de que si fuera en Australia, en Ecuador, en España o en Estados Unidos. Lo que ya, cuando uno va concretando esas características de los niveles de progresión, es lo que puede haber diferencias. Pero la relevancia está, o la importancia está precisamente en que hay aspectos comunes del proceso de construcción del conocimiento, que luego que nos permite a nosotros aterrizar en contextos particulares, pero en un nivel de concreción, un segundo nivel de concreción, ¿vale? Ok, muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que los fractales son un recurso didáctico válido para la enseñanza de conceptos matemáticos, específicamente el concepto de límite? Sí, yo creo que lo que sabemos ahora sobre la comprensión del concepto de límite, que tiene que ver con los procesos de aproximación y los procesos de coordinación de las aproximaciones, los fractales me permiten tener un recurso a mano. Porque cuando estamos hablando del concepto de límite de una función, no estamos hablando de la definición del límite, sino que estamos hablando de cómo los estudiantes llegan a comprender la relación, cómo coordinan las aproximaciones laterales en el dominio y en el rango. Y los fractales me permiten un poco generar esos contextos en que se puedan generar esas coordinaciones. Luego vendrá la sistematización de la definición en un lenguaje analítico, ese tipo de cosas. Pero en los significados previos, sí. La respuesta es que sí. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta es, al analizar el proceso de construcción entre varios fractales, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski y el copo de nieve de Koch, es evidente la diferencia de complejidad para llegar a deducir su perímetro. Desde este punto de vista, ¿este proceso favorecería a la comprensión del concepto de límite en estudiantes de bachillerato o sería mejor aplicarlo en estudiantes de carreras afines a la matemática? Con su respuesta, por favor. No podría contestar esa pregunta, es decir, porque para eso habría que verlo. Es decir, eso es una pregunta de investigación. Es decir, uno puede generar una hipótesis, pero que yo no me atrevería a decir que sí o que no, ¿vale? En este sentido. Porque puede ser que los alumnos de bachillerato, si están familiarizados con ese tipo de aproximaciones, pues pueda ser útil. Pero tampoco podemos caer en la anécdota, es decir, hacer este tipo de aproximaciones como una introducción tal, pero que no esté integrado en el proceso de construcción del significado del límite, ¿vale? Y eso es lo que en estos momentos yo no sabría dar una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque creo que forma parte de la investigación, ¿vale? A veces el uso de determinados recursos a veces son entendidos si no hay un análisis de los procesos de comprensión que tienen los estudiantes, de los elementos matemáticos del concepto, pueden derivar en una anécdota o en algo para motivar. Pero luego uno utiliza la aproximación analítica y los alumnos tienen que calcular límites de cosas. En ese sentido hay que ir con mucha precaución, porque en estos momentos hay multitud de software en los ordenadores que permiten generar determinados tipos de aproximaciones, pero que tienen que estar basadas sobre qué es lo que estamos comprendiendo
o qué es lo que nosotros suponemos que los estudiantes tienen que comprender de los conceptos matemáticos y ver la utilidad de esas aproximaciones para potenciar esa comprensión de los estudiantes. Y luego los saltos a esa formulación matemática o más analítica que a lo mejor en función de los contextos curriculares para carreras afines no sería necesario, a lo mejor para otras carreras más matemáticas sí sería necesario. Por eso es lo del contexto, ¿vale? Cuando el foco es sobre los significados y cómo se construyen los significados, el uso de los recursos, y si el contexto curricular de las carreras determina que se necesita una formulación matemática determinada, pues podría ser. Pero repito que yo no tendría una respuesta tajante así como se ha planteado, ¿eh? Ok, muchas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta que dice, bajo su criterio, ¿cuál sería la transición didáctica entre la idea intuitiva del límite de una función y la formalización rigurosa del mismo concepto? Mira, esto, vamos a ver, me vaya a permitir. Una de las cosas que la investigación nos ha dicho es que los alumnos pueden llegar a manejar los símbolos sin el significado que esos símbolos transmiten, ¿vale? Y uno de los significados que transmiten en el caso del límite es la comprensión de la coordinación de las aproximaciones laterales en el dominio y en el rango, es decir, esa coordinación. Hasta que no se haya conseguido eso, a mí me parece que el uso de los cálculos o del cálculo analítico de los símbolos con la función de límite puede ser complicado. Lo que sí hay que ir haciéndolo es cómo en matemáticas escribimos cuando los límites, independientemente del modo de representación, pues las aproximaciones laterales en el dominio y en el rango coinciden o no coinciden, ese tipo de cosas. Si no construimos el significado de eso, la introducción rápida de los símbolos puede conllevar una ruptura. Es decir, la forma paulatina de introducir los símbolos tiene que estar vinculado a los significados que los estudiantes construyen. Yo he tenido estudiantes, y he conocido estudiantes con el concepto de límite que eran capaces de hacer cálculos con los límites. Pero cálculos como álgebra. ¿Vale? Pero desde el punto de vista de lo que significaba lo que estaban haciendo, ¿vale? Había un salto, es decir, se había introducido demasiado rápido los símbolos y se había hecho un énfasis grande en las manipulaciones simbólicas sin los significados. Es decir, ese feedback, que en algunos modelos de construcción del conocimiento hablan de la idea de feedback, es decir, que yo puedo hacer una manipulación con un modo de representación, pero tengo que ser capaz de explicar lo que estoy haciendo en un modo de representación en otro modo de representación, que es una forma de generar el conocimiento, el proceso de construcción del conocimiento. Lo que hay que intentar evitar son las rupturas, ¿vale? En el concepto de derivada, algunas veces nos hemos encontrado que introducimos el concepto de derivada en la interpretación gráfica y luego automáticamente pasamos al uso de los símbolos y de la álgebra, y en un momento determinado no sabemos lo que estamos hablando cuando estamos hablando de las tasas de variación y de los límites de la tasa de variación. Es decir, y eso es lo que hay que ir con cuidado si lo que queremos es construir significado, porque si no las matemáticas se convierten simplemente en manipular símbolos sin sentido. Y ahora hay que tener en cuenta que hay mucho software que nos permite soslayar los cálculos y nos obligan a que los alumnos se centren más en los significados, ¿vale? Y ese es un problema grave. La cuestión está en ir con cuidado
en no romper el proceso de construcción de los significados y una introducción demasiado rápida de los símbolos que rompa la construcción de los significados, es decir, el proceso de aprendizaje. Ok, muchas gracias por sus respuestas, que yo creo que fueron muy asertivas y respondieron a cada una de las inquietudes planteadas. Bueno, en este momento doy paso a mi compañero Jonathan, que va a seguir con el programa. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Natalia. También daremos paso a preguntas realizadas por los profesores que tenemos aquí. Cualquier profesor puede realizar su pregunta dirigida hacia el profesor Linares. Por favor. Siga, Jonathan, por favor. Ya. Bueno, agradecemos por las respuestas de nuestro participante y tenemos la plena seguridad que su respuesta fue de gran valor. A continuación, daremos lectura a la carta de agradecimiento dirigida al PhD Salvador Linares por su intervención en esta conferencia por parte de nuestro compañero Oscar. Bien. Quito, Ecuador, 12 de septiembre del 2020. PhD Salvador Linares, coordinador del Departamento de Innovación y Formación Didáctica en Didáctica de la Matemática, Facultad de Educación en la Universidad de Alicante. Estimado profesor, los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de Matemática y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, expresamos nuestro profundo agradecimiento al doctor Salvador Linares Ciscar, catedrático de la Universidad de Alicante, España, por su excelente conferencia con el tema La importancia de la comprensión de cómo el estudiante aprende los conceptos matemáticos para el ejercicio profesional. Su aporte académico y científico de plena actualidad nos permite despejar inquietudes con juicios y razonamientos en búsqueda de la correcta aptitud para el entendimiento de ideas vinculadas con la enseñanza conceptual de matemática, lo cual sin duda alguna beneficiará el trabajo diario de docentes y discentes de nuestra especialización. Aunque la distancia nos separe, doctor Salvador Linares, no olvide que estamos unidos por la educación para vencer desafíos y alcanzar éxitos. El tener una voz amiga que nos aconseja, nos asesora y colabora es una fuente de esperanza en nuestro futuro para mejorar como profesionales y como personas. Este agradecimiento no es un adiós ni despedida, es un hasta luego, pues confiamos contar con usted nuevamente en otros eventos académicos de nuestra carrera. Atentamente, los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Muchas gracias, Oscar, por tu carta de agradecimiento. Yo estoy contento de estar aquí compartiendo con vosotros y espero que lo que os he contado, aunque ha sido con ideas generales y eso, os haya podido ser útiles para, por lo menos para seguir pensando en lo que significa ser profesor de matemáticas. Gracias, Oscar. Adicional, tendremos un retrato realizado por Juan Pablo Ayala del profesor Salvador Linares. Es una pequeña muestra del agradecimiento que tenemos hacia usted, PH Salvador Linares, por ayudarnos en esta conferencia, que es de seguro que todos nuestros estudiantes
han sabido aprovechar y acoger todos estos conocimientos para que su desarrollo profesional sea de la mejor forma y sea para todo un buen provecho. Adicional, también tendremos un espacio artístico como clausura del ciclo de conferencia con la presentación de varios videos culturales. Dejo de tomar. Muy bien. Y por favor, si podemos hacer la presentación del retrato. Gracias. Gracias. Me vaya a mandar, ¿no? Una copia. Sí, Salvador, te la hacemos llegar. Vale, gracias. Adelante, Jonathan. Continuaremos con lo que tenemos planeado, que son los videos culturales de nuestros compañeros de la carrera. Muy buenos días con todas las personas que asisten a este ciclo de conferencias dictadas por nuestra carrera. Tal vez, Anita, tú deseas hablar, por favor. Te damos la palabra antes de la presentación. Estimado Salvador, agradecerte infinitamente por la generosidad que tú demuestras al compartir tus conocimientos. Somos una carrera pues que estamos siguiendo tu línea de investigación, aspiramos estar, como ya decía el estudiante, en contacto permanente contigo y pues nutrirnos de tu experiencia, nutrirnos de tu capacidad y poder pues mejorar y contribuir también a dar saltos importantes en la formación y en educación de tanto los jóvenes que van a ser maestros, cuanto de los estudiantes que luego pues aprenderán de ellos. Entonces, agradecerte mucho. Creemos, como hemos dicho siempre, que estamos cerrando este ciclo de conferencias con broche de oro. Realmente ha sido un compartir muy, muy importante. Y en este cierre del evento hemos preparado, la profesora Jimenita Pinos ha preparado un conjunto de actividades culturales, artísticas, que también pretenden rescatar ese lado humano de quien va a ser profesor y profesor de matemáticas. Queremos ir rompiendo ese mito del profesor de matemáticas que mientras más bravo, más enojado es, pues puede pensarse que es mejor. Entonces queremos formarles a estudiantes integralmente y la parte cultural creemos que es fundamental. Por eso Jimenita pues ha preparado con los chicos un conjunto de eventos que ponemos a consideración de todos ustedes. Bien, muchas gracias. Adelante, Stalin. Muy buenos días con todas las personas que asisten a este ciclo de conferencias dictadas por nuestra carrera. Mi nombre es Carlos Morocho, estudiante de... El audio, Stalin. A continuación es un agrado para mí presentar lo que es una danza de lo que se vive cerca de... Muy buenos días con todas las personas que asisten a este ciclo de conferencias dictadas por nuestra carrera. Mi nombre es Carlos Morocho, estudiante del tercer semestre. A continuación es un agrado para mí presentar lo que es una danza de lo que se vive cerca de nuestra capital, lo que es la cultura chagra. A ritmo de capisca, esperando que sea de su agrado en el tema, la vuelta del chagra.
sombrerito, me voy volviendo, empeñando el sombrerito, me voy volviendo, y a la capital yo vengo por tu cariño, y a la capital yo vengo por tu cariño. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo, empeñando el sombrerito, me voy volviendo, y a la capital yo vengo por tu cariño, y a la capital yo vengo por tu cariño. Por la luz de tus ojitos, yo vengo a Quito a cumplir una promesa a mi amorcito, porque charlas sus señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiteño soy, porque charlas soy señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiteño soy. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo, empeñando el sombrerito, me voy volviendo, y a la capital yo vengo por tu cariño, y a la capital yo vengo por tu cariño. Señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiteño soy, porque ya no soy señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiteño soy. Hola, mi nombre es Jefferson Arana. Soy estudiante del tercer semestre paralelo C y en esta ocasión quiero presentarles un tema musical ecuatoriano, esperando que sea de su agrado ya que lo hago con mucho cariño. Esto es para ustedes. Más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, sabor a miel tiene tus labios y como el mío
bar son tus besos, pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel, tienen tus labios, y como en mi bar son tus besos, pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel. Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero. Sabor a miel tiene tus labios, y como en mi bar son tus besos, pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel, tiene tus labios, y como en mi bar son tus besos, pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel, pegajosito, así es tu amor. Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel. Buenos días, docentes de la Facultad de Filosofía, invitados y compañeros presentes. Mi nombre es Madeline Flores, estudiante tercer semestre de la carrera de Matemática y Física. El día de hoy les voy a presentar un pasillo titulado Esta guitarra vieja, interpretado por la reina del pasillo nacional, la señora Carlota Jaramillo. Espero sea de su agrado. Guitarra vieja que me acompaña tiene la pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene la pena amarga que me tortura. Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra sola con mi amargura. Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra sola con mi amargura. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mi brazo que la aprisiona. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mi brazo que la aprisiona, irrumpe en el silencio su dulce trino y el eco que quejumbroso le entona. Irrumpe en el silencio su dulce trino y el eco que quejumbroso le entona.
Agradecemos a todos nuestros compañeros que participaron en estos videos, una muestra de todo el talento tanto artístico que tiene nuestra carrera. Les mencionamos que todos estos videos serán subidos a la página de la carrera para que puedan visualizar todo el talento de nuestros compañeros. Sin siendo más, a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y esperemos que este ciclo de conferencia haya sido de su agrado. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo a la distancia y agradecemos reiteradamente tu apoyo. Estamos en contacto, ¿vale? Seguro, Gracias, seguro. doctor Salvador. Gracias, compañeros.